Una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto, almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Características de las bases de datos. Tienen dependencia lógica y física de los datos, redundancia mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, integridad y consistencia de datos, seguridad, que son los niveles de acceso, y auditoría, respaldo y recuperación. Redundancia y inconsistencia. La redundancia es cuando la información es almacenada varias veces en la misma base de datos. Y crea la inconsistencia, que consiste en que todas las copias redundantes contienen la misma información. El objetivo principal de las bases de datos es poder almacenar y ordenar y clasificar información de manera estructurada para facilitarnos el trabajo de cualquier búsqueda o cualquier consulta que tengamos que hacer. La información es un conjunto de datos con significado y estructura del pensamiento de una persona. Y la característica de la información es que debe de ser exacta, relevante y oportuna. Modelos de datos. Es una descripción del método para almacenar y recuperar información en las bases de datos, que son como algoritmos, como ciclos más o menos. Está el jerárquico, el relacional y el de red. El jerárquico es más conocido como el árbol, que es el nodo padre, y de ahí se desarrollan las ramas y cada nodo representa un registro con sus correspondientes campos, y los nodos no tienen hijos, son llamados hojas. El de red es una colección de registros conectados a otros registros a través de enlaces. Y en esta estructura, cualquier componente puede relacionarse con cualquier otro, se puede combinar todas. El relacional es el más utilizado en la actualidad, basado en relaciones. Las tablas están compuestas por registros y por campos. Este modelo es fácil de entender y utilizar. Tiene una muy fácil manipulación de información mediante consultas flexibles, que es SQL Structured. Ahora hablaremos de los gestores de base de datos. Este sirve de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que utilizan. Las operaciones en base de datos es construir la estructura de base de datos, ingresar los datos a las bases y la manipulación de las bases. Niveles de abstracción. Los desarrolladores esconden la complejidad a sus usuarios a través de varios niveles de abstracción para simplificar la interacción de los usuarios con el sistema. Existen 3 niveles, que es nivel físico, nivel lógico y nivel de visitas. También existen 3 tipos de usuarios, que son los usuarios finales, los programadores y los administradores. Los usuarios finales son los que consultan, los que guardan y todo tipo con las bases de datos. Los programadores son los que crearon las bases de datos, y los administradores los que revisan que no haya redundancia de información. Se decía, el administrador de base de datos es la persona responsable del óptimo funcionamiento y desempeño de las bases de datos. Debe incorporar políticas basadas en calidad y administración de riesgos. Una amenaza es una situación o suceso que pueda poner en riesgo los sistemas informáticos, dañando a la organización. Eso es que se crean programas, mecanismos que protegen las bases de datos frente a amenazas o internacionadas o accidentadas. Los riesgos de estas amenazas es el robo y el fraude, pérdida de confidencialidad, pérdida de privacidad, pérdida de integridad y pérdida de disponibilidad. Para ello existen también los controles informáticos, que consta del personal interno, autorización, respaldo, integridad y cifrado. La autorización es dar o negar cualquier permiso a un sujeto de acceder de manera legal a un sistema. El respaldo de información es muy importante porque es un proceso de generar de manera periódica una copia de seguridad de las bases de datos y almacenarla fuera de línea. Esto sirve para cualquier pérdida de datos que se tenga al sistema. Ya tienes todo un respaldo y puedes acceder a ella fácilmente. La integridad nos protege de datos inválidos que pueden
producir resultados incorrectos. El cifrado es el proceso de codificar los datos mediante un algoritmo para hacerlos ilegibles. Y por último están los tipos de lenguajes, que se componen de los siguientes lenguajes: definición de datos, DDL, manipulación de datos, DML, consulta de datos, SQL, y control de datos, DSL.